Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a hablar de los libres 1 y 2 de este Gran Premio de Australia inaugural de esta temporada 2025. Por fin ya tenemos el fuego real, aunque el momento de la verdad llegará mañana a las 6 de la mañana. He visto los libres 1 a las 2:30 de la mañana, también los libres 2, estoy reventado, apenas he dormido. Así que disculparme si no me consigo explicar como en otros vídeos o como en otras ocasiones. Os voy a hacer un pequeño resumen de lo que han sido estos entrenamientos y os voy a dar mi opinión al respecto, un poco mis sensaciones de cómo he visto la situación. Pero también vamos a comentar varias noticias como la que estáis viendo, que va a dar mucha amiga y creo que ya se empieza a abrir la silly season de cara al próximo año e incluso de cara a 2027. Vamos a comenzar con esto, que creo que es muy interesante y ahora os explico por qué. Zak Brown, el jefe de equipo de McLaren, contactó con la agencia de Verstappen para conocer su situación contractual. Esto contrasta mucho con el final de temporada anterior, cuando Norris y el propio Max lucharon el campeonato y vimos también a un Zak Brown pues un poco pícaro, digamos, tocando un poco las narices a Verstappen con su falta de limpieza en la pista, etcétera, etcétera. Pero al final en la Fórmula 1 el enemigo de mi enemigo a veces pues se puede convertir en mi amigo, y lo hemos visto muchas veces. Vemos a Fernando Alonso volver a McLaren estando Ron Dennis. Y en principio, se supone, no se produjeron conversaciones concretas, pero es curioso esto, y ahora os explico por qué. Porque hace varios días, para este Gran Premio de Australia, han renovado a Piastri, el cual sigue generando dudas. Esa es mi opinión. Creo que McLaren aún así está contactando a otros pilotos por si al final Lando Norris, a pesar de volver a tener un buen coche, no consigue el campeonato. Y por otro lado, Piastri tampoco cumple esas expectativas de progreso, ¿no?, que se esperan de él siendo un piloto todavía muy joven. Piastri además es un piloto que siempre ha estado, relacionado con Christian Horner, con el entorno Red Bull. Siempre Christian Horner ha admitido que le gustaría tener a Piastri entre sus filas. Además está representado por Mark Webber, el cual ya estuvo en Red Bull y tiene una muy buena relación con Christian Horner. Yo no vería descabellado en un futuro, si Red Bull este año fracasa y el próximo año tampoco tienen un coche competitivo a consecuencia de su motor, que Max Verstappen o se vaya a McLaren o se vaya a Mercedes, que Toto Wolff también está interesado por lo visto, pero bueno, tienen a Kimi Antonelli, ya veremos cómo sale el italiano, o en caso contrario pues acabe en Aston Martin, ¿no? Veremos qué sucede. De momento no se ha visto a Red Bull muy cómodo en los libres de hoy, ya os adelanto. Salió ayer el tráiler de la película de la Fórmula 1, bastante guapo, pero bueno, tampoco creo que vaya a ser el peliculón del siglo, pero habrá que verla. Y bueno, pues como siempre, un muy buen marketing para el deporte. Aquí tenemos, digamos, la lista de las mejoras respecto a Abu Dhabi 2024. El que más ha traído, el que más cambios ha incorporado ha sido Red Bull, precisamente. Aquí podemos ver también una noticia súper importante para el desarrollo del coche 2026 e incluso para 2025. De cara a este mismo año tenemos la entrada del nuevo túnel del viento de Aston Martin. Ya por fin pues lo están empezando a utilizar y esto era pues algo súper necesario, ¿no? Veremos si les empieza a surgir efecto ya de cara a esta temporada. Ellos mismos han dicho que lo van a usar para respaldar el coche este año. Además les viene muy bien para empezar a calibrarlo y tener correlación real, ¿no?, entre lo que da el túnel del viento y la pista. Y luego obviamente pues lo van a destinar en su mayoría seguramente al coche del próximo año 2026. En los libres 1 pues hemos visto mucha acción. Hemos visto la primera toma de contacto de todo el mundo. Tuvimos un accidente en la parte final de Berman, accidente gordo en la entrada al tercer sector, en el chicane rápida, se fue a la grava y luego en el bache que hay, pues reincorporándose a la pista, perdió el control del coche, error ahí del británico. También tuvimos pues eso, salidas de pista en la chicane entrando al segundo sector. Chicane rapidísima, insisto, tienen un grip descomunal estos coches. Hemos visto muy cómodo a Leclerc en comparación con Hamilton, que se ha estado quejando muchísimo del coche, muy lejos de Charles, muy lejos Lawson de Max Verstappen. Verstappen también con muchas dificultades en el balance en ambas sesiones, aunque en la segunda mejoró Red Bull, hay que decirlo. Piastri ha estado lejos en general de Lando Norris, aunque al final los libres 2 quedara adelante por tiempo por vuelta. Y luego, bueno, pues vimos a un Carlos Sainz y un Williams descargado otra vez, ¿eh? Esa es mi opinión. No van tan bien como aparentan, está ocurriendo un poco como los test, y el propio James Wolf lo ha dicho. Aún así, se le ve pues ahí quinto, sexto, séptimo coche, va a estar entre Alpine y Aston Martin. Un Aston Martin que
da muchas mejores sensaciones. Creo que voy a estar ahí cerca de acertar este año otra vez en cuanto al orden de los equipos, porque a mí me da sensación que Aston Martin es el quinto coche. La tanda larga de Alonso fue bastante buena, tuvo tráfico, de hecho tuvo tanto tráfico que delante de él estaba Ocon. Hay que recordar que el año pasado Haas a final de temporada cuidaba mejor el neumático que el Aston Martin, lo adelantó en la pista, y una degradación muy positiva en comparación con lo que tuvo Aston Martin el año pasado, ¿no? Un Aston Martin que la cámara on board a mí me da la sensación de ser bastante estable y, digamos, con un manejo mejor que el del año pasado, dejémoslo ahí. Luego en el corralito Alonso pues intentando esconder información. Hay gente que ha interpretado estas palabras como que está chinado y que está cabreado con Aston Martin porque el coche no va bien, y yo creo que es más bien al contrario. Cowell ha seguido la misma estrategia. Yo he visto un Aston Martin que está años luz de lo que fue en los últimos años, yendo mucho más cargado tanto en la pretemporada como ahora en los libres respecto a anteriores temporadas, ¿no? Un poco al estilo McLaren Mercedes, con ese approach más de entender el coche con el tanque lleno, que es ahí donde se notan las debilidades, ¿no? Alonso ha dicho, venimos aquí porque es obligatorio, pero realmente no hay nada de qué hablar. Acabamos de salir del coche como siempre, serán 24 viernes como ahora en los que puedes preguntar lo que quieras y no te responderé. Y luego se puso a decir, dimos vueltas, el coche funciona, el motor está vivo, los frenos están bien, la caja de cambios cambia marcha, así que estamos bien. Luego pues dijo también que si aprende algo no te lo voy a decir. En el corralito una vacilada tremenda al periodista. También pues salió en apoyo de su piloto Bortoleto tras las palabras que os comenté ayer de Helmut Marko, diciendo que los hechos son más fuertes que las palabras de Marko. Decir una cosa, me ha sorprendido muchísimo Bortoleto, que se le ha visto delante de Hülkenberg en varios puntos, el cual cometió un error en esta entrada al segundo sector, esta chicane rápida donde el Russell el año pasado se la pegó. Pues por ahí Hülkenberg tuvo una salida de pista por la grava y fastidió el fondo del coche. Bortoleto muy bien, hay que decirlo. Hadjar me ha sorprendido muchísimo, muy rápido desde el primer momento, se ha adaptado enseguida. De momento pues Antonelli se le ve en proceso de aprendizaje, un poco lejos de su compañero de equipo, pero no tanto. Si lo comparas con Hamilton, me está sorprendiendo Antonelli, ¿no? Y Hamilton sufriendo contra Leclerc de momento, ¿eh? Que vamos, son los libres, hay que esperarse a la clasificación e incluso las primeras carreras, ¿no? Domenicali ha viajado a Tailandia para hablar sobre una posible carrera en el país. Ayer critiqué precisamente a Domenicali, que sabemos que ha renovado como CEO. Estas cosas a mí no me gustan. O sea, ¿para qué vamos a ir a Tailandia? Tenemos 24 carreras ya, creo que son suficientes. Es más, creo que deberían ser menos grandes premios y sería en Bangkok, una carrera urbana. ¿Quién quiere una carrera urbana en Bangkok? Yo creo que nadie, sinceramente. Deberíamos ir a circuitos como Nürburgring, Hockenheim, que está probado que son trazados espectaculares, Sepang en Malasia, incluso la India, que tiene un circuito bastante bueno, que en su día funcionó muy bien en Fórmula 1, ahora está en MotoGP. No sé, hay muchos mejores sitios a los que ir. James Walsh sigue pues hablando muy bien de Carlos Sainz, dice que fuera del coche es un líder, en 10 palabras puede cambiar la dirección de la empresa. Carlos Sainz, espectacular la rapidez con la que se ha adaptado al coche, o sea, muy sorprendente. No estoy yo con el hype de Antonio Lobato de que Williams, bueno, va a estar ahí cerca de la parte delantera, quinto coche claro. Yo creo que no, y va a sorprender para mal a muchos. Va a ser sexto, va a estar luchando con Alpine, en mi opinión. Ya veremos mañana, porque todavía nos estamos adelantando, insisto. Pero vamos, espectacular Carlos, muy muy bien, por delante de Albon ya desde el primer momento. Veremos mañana en el momento de verdad. Decir una cosa, el RB me parece un coche que va mejor de lo que mucha gente se esperaba. Estos son los ritmos de clasificación según la Fórmula 1. Aquí podemos ver, pues bueno, el primero McLaren. Tengo que decir una cosa, asusta a McLaren. Yo creo que tienen la delantera. Igual ocurre como el año pasado, al inicio de temporada, que Red Bull pues tenía cierto dominio con el resto. Segundo mejor coche Ferrari. Yo creo que esto es así, sobre todo con Leclerc. Yo creo que estamos viendo al primer piloto siempre mostrando más potencial del coche que el segundo piloto. Eso también lo hemos visto, por supuesto, en Red Bull, que Lawson sufriendo una barbaridad, incluso Verstappen sufriendo. El año pasado, a final de temporada, Verstappen sufría, pero luego iban consiguiendo un buen reglaje, afinándolo e iban mejorando. De libres 1 a libres 2 se vio una buena mejora de Verstappen. Mercedes no está en la pelea. Es más, yo os digo una cosa, a mí me ha dado la impresión de que Mercedes no está muy por delante de Aston Martin, Me está recordando un poco al inicio de 2024, solo que hay que cambiar McLaren por Red Bull
y bajar a Red Bull y ponerle delante a Ferrari, pero el resto de la parrilla yo lo veo similar, ¿eh? Se supone que, bueno, luego detrás de Mercedes estaría Williams, que ha ido muy descargado y yo creo que han estado empujando el motor. Usando el live streaming que tenéis en la descripción, en los microsectores de curva lenta y también, sobre todo en la parte de frenada, se podía ver que el Williams iba más descargado, esa es mi opinión, y además estaban apretando más el motor que los otros dos motorizados por Mercedes. Alpine, muy bien, creo yo, muy bien, y Duhan lo ha hecho mucho mejor de lo que la gente se esperaba. No veo tan mal a Duhan y tengo curiosidad por ver qué ocurre en esta parte media del quinto a séptimo, porque ahí se ha metido Racing Bulls, no van nada mal y Hadjar está mostrando un buen nivel, además de su Noda, ¿no? Sauber ha mejorado, está más cerca de la parte delantera y yo creo que el mayor downgrade de momento ha sido el de Haas. No sabemos si Haas también está siguiendo, digamos, un approach similar al de los test de pretemporada, que igual están muy cargados de combustible y por eso no hemos visto unos tiempos por vuelta muy rápidos, pero en tandas largas, insisto, Alonso, cuando estaba cargado con combustible, con el mismo neumático que Ocon, lo adelantó, ¿no? Y luego se despegó, menos degradación que el Haas. El año pasado el Haas degradaba muy bien el neumático y el Aston Martin al revés. Bueno, en la telemetría sí que se han visto cosas, por ejemplo, Alonso en su vuelta rápida con el blando frenó en la recta del segundo sector, entrando justo antes de la chicane que te lleva al tercer sector, insisto. O sea, estamos viendo cosas singulares, ya os digo, siguen siendo libres. Si algo nos dice la historia de la Fórmula 1 es que los libres no nos muestran el resultado de la clasificación y menos de la carrera, ¿no? Pero ya se ha visto que mucha gente se está empezando a dar cuenta que Aston Martin no va tan mal. Ese es un resumen que haría yo en cuanto a los españoles. Yo también diría que Racing Bulls está siendo la sorpresa, o va a ser la sorpresa para mí. Me gustaría que me dejáis en los comentarios cuál es vuestra opinión al respecto de todo lo que habéis visto hasta ahora, porque yo creo que es difícil leerlo. Aún así creo que va a haber mucha igualdad, salvo por McLaren, que creo que nos puede aguar la fiesta. Confiamos en que Leclerc con Ferrari y Verstappen con el Red Bull pues puedan estar ahí, ¿no? Apretándole las tuercas a los de Walking. Esperemos que sea así. Mañana os haré vídeo también de la clasificación. Recordaos una cosa, suscribiros, activar la campanita si no os perdéis nada y nos vemos en el próximo vídeo de mañana. Adiós.